Desde que tengo memoria, siempre escuché que la familia es el lugar donde uno encuentra amor, comprensión y seguridad. Crecí creyendo que el hogar debía ser ese refugio donde las risas curan las heridas y los abrazos disuelven los miedos. Pero con el paso de los años, comprendí que no todas las familias son iguales. Algunas parecen perfectas desde fuera, pero esconden silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Esta es mi historia, una historia que habla del valor, del dolor y de la esperanza que se niega a amor. Cuando era niña, me encantaba observar a otras familias. En el parque veía a los padres correr detrás de sus hijos, reír juntos, compartir helados y caricias. Yo soñaba con momentos así, imaginando que algún día mi casa también estaría llena de esas risas. Pero cada vez que cruzaba la puerta de mi hogar, el aire cambiaba, la calidez se convertía en tensión, y los suspiros reemplazaban a las sonrisas. Mi madre siempre fue una mujer callada, de esas que soportan todo en silencio. Tenía una mirada cansada, como si cada día cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Aún así, encontraba maneras de mostrar amor en los pequeños detalles. Un plato caliente en la mesa, una mano que me acariciaba el cabello mientras dormía, una sonrisa forzada que intentaba ocultar su tristeza. Yo no lo entendía entonces, pero con el tiempo supe que detrás de su silencio había miedo. Mi padre, en cambio, era una figura imponente. Su voz llenaba la casa, no con ternura, sino con autoridad. Todo debía hacerse a su manera. Sus pasos eran suficientes para que el corazón se me acelerara. Aprendí a reconocer su humor por el sonido de su caminar. Si arrastraba los pies, era mejor no hablar. Si golpeaba el suelo con firmeza, significaba que algo no había salido como quería. En ese ambiente, aprendí a ser invisible. A pasar desapercibida era mi forma de sobrevivir. Muchas veces me pregunté por qué algunos padres no entienden que sus hijos no necesitan perfección, sino amor, que una palabra amable puede cambiar un día entero, que una sonrisa sincera puede sanar una herida invisible. Pero esas preguntas nunca encontraban respuesta. Solo el eco del silencio me acompañaba. Aún así, en medio de todo, siempre mantuve una pequeña llama de esperanza. Creía que algún día las cosas mejorarían, que mi padre cambiaría, que mi madre encontraría su voz, que la palabra familia podría volver a significar algo bonito. No sabía cómo ni cuándo, pero en mi corazón de niña, esa fe era lo único que me mantenía de pie. Cuando pienso en mi infancia, los recuerdos llegan como fotografías borrosas, algunas llenas de luz, otras cubiertas por una sombra que nunca logré borrar. Había días en que todo parecía tranquilo, y por un momento creía vivir en una familia normal, pero bastaba un gesto, una palabra maldicha o un simple error para que la calma se rompiera en mil pedazos. De pequeña, trataba de hacer todo bien. Me esforzaba por mantener mi habitación ordenada, por no derramar la leche, por no hablar demasiado alto. Aprendí rápido que el silencio era mi mejor amigo. Observaba a mis hermanos reír, sin entender cómo podían actuar con tanta naturalidad frente a algo que para mí se sentía como un campo minado. Cada paso dentro de esa casa era un riesgo. Cada día podía ser una prueba. Mi padre tenía una manera particular de enseñar disciplina. Decía que los niños debían aprender el respeto, pero su forma de hacerlo no era con palabras, sino con miedo. A veces bastaba una mirada suya para detenerme en seco. Otras veces, su enojo se volvía más fuerte que su razón. Yo no entendía por qué un padre podía herir a quienes decía amar. Con el tiempo aprendí que el amor en su forma más pura no debería doler. Mi madre intentaba protegernos,
pero su miedo era más grande que su fuerza. Había noches en que la escuchaba llorar en silencio creyendo que nadie la oía. Me acercaba a su puerta, deseando entrar y abrazarla, pero el miedo me detenía. Era una casa llena de secretos, donde todos fingíamos no ver lo que estaba frente a nosotros. Esa era nuestra manera de sobrevivir, callar y esperar que el día terminara. Aún así, había momentos que guardo con cariño. Cuando el sol se filtraba por la ventana y mi madre cantaba bajito mientras cocinaba, todo parecía detenerse. Por unos minutos, sentía que la vida podía ser diferente, que el amor podía existir incluso en medio del dolor. Esos pequeños instantes me dieron la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo comencé a notar cosas que no entendía del todo. Miradas extrañas, silencios prolongados, palabras que sonaban diferente. No sabía entonces que aquellas sombras que se colaban por las rendijas del hogar eran solo el comienzo de algo más profundo y doloroso. Pero en ese momento, yo solo era una niña que buscaba respuestas en un lugar donde nadie se atrevía a hablar. A veces cuando el miedo me despertaba por la noche, me acurrucaba en la esquina de mi cama y me prometía que algún día sería libre, que habría un lugar donde el amor no doliera, donde el silencio no fuera un castigo. No sabía dónde estaba ese lugar, pero en mi corazón ya había empezado a buscarlo. Mi madre, mi padre y mi hermano mayor formaban el triángulo que definía mi vida dentro de aquella casa. Cada uno tenía un papel marcado por el miedo, la costumbre y el silencio. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una familia común, pero dentro de esas paredes se escondía una historia de sumisión y control que moldeó mi forma de ver el mundo. Mi madre vivía atrapada en una rutina sin salida. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que todos dormíamos. Parecía moverse por inercia, obedeciendo órdenes invisibles, intentando mantener la paz que nunca existía del todo. Siempre tenía la esperanza de que, si hacía las cosas bien, mi padre estaría de buen humor, pero la paz en aquella casa nunca dependía de ella, sino de los caprichos de un hombre que confundía autoridad con amor. Yo la observaba desde lejos, deseando tener el valor de abrazarla sin miedo a interrumpirla. A veces, cuando cruzábamos miradas, había algo en sus ojos que me decía, aguanta un poco más. Esa mirada fue mi refugio, la promesa silenciosa de que algún día las cosas serían diferentes. Mi padre, en cambio, era el centro de todo. Su palabra era ley, su enojo era tormenta. Nadie podía contradecirlo. Tenía una presencia que llenaba cada rincón, incluso cuando no estaba. Las decisiones se tomaban pensando en él. Los movimientos se hacían para no molestarlo. Su poder no venía solo de su voz, sino del miedo que había sembrado en todos nosotros. Y luego estaba mi hermano mayor. Al principio fue mi compañero de juegos, mi héroe pequeño. Corríamos juntos en el patio y me hacía reír cuando todo parecía gris. Pero con el tiempo cambió. No sé si fue la influencia de mi padre, el deseo de ser como él, pero comenzó a imitar su forma de hablar, su tono autoritario, su manera de mirar. De pronto, el hermano que me protegía empezó a ser otra sombra que debía evitar. Aún así, había momentos en los que parecía arrepentirse. Me dejaba una fruta en la mesa o me ayudaba con la tarea sin decir una palabra. Esos gestos eran su manera de pedir perdón, aunque nunca lo dijera. Era como si dentro de él también existiera una batalla, una lucha entre el niño que fue y el reflejo que su padre quería que fuera. Mi madre veía todo, pero callaba. Yo también. En esa casa, el silencio era la norma, el idioma que todos entendíamos. Las palabras podían despertar la ira, pero el silencio nos mantenía a salvo. Sin embargo, ese silencio también nos encerraba, nos robaba la voz, nos convertía en sombras de nosotros mismos. A veces me pregunto qué habría pasado
Si alguno de nosotros hubiera hablado, si mi madre hubiera pedido ayuda, si mi hermano hubiera defendido lo que era justo. Pero en aquella época, hablar era un lujo que nadie podía permitirse. El verdadero horror no comenzó con gritos ni golpes, sino con el silencio, un silencio espeso, casi tangible, que se instaló en casa como una sombra constante. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. Las miradas duraban más de lo normal, los pasos se escuchaban más cerca de mi habitación, y el miedo comenzó a volverse parte de mi rutina. Yo era apenas una niña, y aunque no entendía del todo lo que pasaba, sentía que algo estaba mal. Era una sensación que me apretaba el pecho, una intuición que me decía que debía mantenerme alerta, incluso cuando el mundo parecía dormido. Cada noche el sonido del viento me asustaba menos que el sonido de los pasos que conocía demasiado bien. Mi padre seguía siendo el mismo de siempre ante los demás, trabajador, serio, el hombre respetado del vecindario. Nadie imaginaba lo que sucedía detrás de las cortinas cerradas. Mi madre continuaba en su papel de esposa, obediente, intentando mantener la calma y evitar cualquier conflicto, pero había algo nuevo en su mirada, una especie de tristeza resignada, como si ella también supiera lo que estaba ocurriendo, pero no tuviera fuerzas para enfrentarlo. Yo aprendí a callar, a esconder mis miedos, mis lágrimas y mis preguntas. Cuando algo me dolía, me mordía los labios y fingía que nada pasaba. Cuando quería correr, me quedaba quieta. Me convencí de que el silencio era la única manera de sobrevivir. Con el tiempo, me volví experta en fingir, fingir que dormía, fingir que sonreía, fingir que era una niña normal. No sabía cómo explicarlo, pero cada día sentía que perdía un poco más de mí. Era como si una parte de mi alma se apagara lentamente, sin que nadie lo notara. Empecé a evitar los espejos, porque no soportaba ver a esa versión rota de mí misma reflejada en ello. A veces, cuando me quedaba sola, hablaba con Dios en voz baja. Le pedía que me protegiera, que me ayudara a entender por qué pasaban esas cosas. Le pedía que me hiciera invisible o que me diera alas para escapar. Nunca obtuve una respuesta, pero esas pequeñas oraciones me daban un respiro, una sensación de compañía en medio del miedo. Mi madre seguía actuando como si nada ocurriera, aunque en su mirada había un rastro de culpa que nunca desapareció. No sé si tenía miedo, o si simplemente no sabía qué hacer. A veces, cuando cruzábamos miradas, parecía querer decirme algo, pero sus palabras quedaban atrapadas en la garganta. En ese hogar, todos éramos prisioneros del silencio. Con el paso del tiempo, comprendí que el dolor no siempre grita. A veces se disfraza de calma. El abuso no siempre deja marcas visibles, pero deja cicatrices en el alma que duran toda la vida. Y aunque entonces no podía expresarlo, ya lo sabía. Algo en mi infancia se había roto para siempre. A medida que pasaban los días, la sensación de soledad se volvió más intensa. No era la soledad de estar físicamente sola, sino la soledad de sentirse invisible dentro de mi propia casa. Estaba rodeada de personas, pero ninguna podía realmente protegerme. Mi miedo se convirtió en un compañero constante, un vigilante silencioso que me recordaba que no podía bajar la guardia ni un instante. Mis días transcurrían entre la escuela y el hogar, pero ninguna de esas dos realidades era segura. En la escuela intentaba ser como cualquier otra niña, sonreír y reír con mis compañeros, pero por dentro estaba siempre alerta. Cada vez que sonaba la campana o alguien me llamaba por mi nombre, mi corazón se aceleraba. Temía que cualquier error, cualquier descuido, pudiera traer consecuencias en casa. En la casa, la tensión era casi palpable. Los gritos de mi padre podían estallar en cualquier momento, y la mirada de mi hermano era impredecible. Mi madre, aunque me cuidaba en secreto,
Nunca intervenía de manera directa. Su amor era como un refugio invisible. Me sostenía, pero no podía cambiar lo que pasaba. Aprendí a encontrar consuelo en su silencio y en sus pequeños gestos, como cuando me traía un té caliente o acariciaba mi cabello mientras nadie más miraba. El miedo también crecía por las noches. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara parecía esconder algo peligroso. Dormir se volvió un desafío, no podía descansar tranquila. Mi mente corría más rápido que mis ojos podían cerrar, repasando los pasos, los movimientos, los ruidos. Era como vivir en un laberinto donde cada esquina podía esconder un peligro. Intenté contarle a alguien fuera de casa, pero el temor me detenía. ¿Quién me creería? ¿Quién me protegería? La idea de que nadie podría hacerlo me hacía sentir aún más atrapada. Cada día aprendía a controlar mis lágrimas, a encubrir mi dolor con sonrisas y palabras vacías. Me entrené para fingir normalidad, mientras mi corazón se rompía en silencio. Al mismo tiempo, la culpa empezó a aparecer. Me sentía responsable de lo que sucedía, aunque sabía que no era cierto. Era un peso invisible que llevaba sobre mis hombros y que me hacía dudar de mi valor y mi derecho a ser feliz. Cada palabra, cada gesto de mi hermano o de mi padre parecía recordarme que yo no debía existir, que mi presencia era un error que debía ocultar. Pero incluso en medio de esa soledad y miedo, surgía algo inesperado, una fuerza diminuta, casi imperceptible, que me impulsaba a resistir. No sabía de dónde venía, pero estaba ahí, recordándome que debía sobrevivir, que debía mantenerme de pie, que había algo en mí que merecía ser protegido, aunque nadie más lo hiciera. Esa pequeña chispa de resiliencia sería, más adelante, la que me permitiría tomar decisiones que cambiarían mi vida. Aprendí que el miedo puede paralizar, pero también puede enseñar, que la soledad puede ser un enemigo, pero también un maestro que fortalece el espíritu. Y así día tras día, me preparaba para enfrentar lo que vendría, con la certeza de que algo dentro de mí estaba empezando a despertar y que un cambio era inevitable. A los 15 años, con la fuerza que solo la desesperación puede otorgar, decidí que debía intentar escapar. La idea rondaba mi cabeza desde hacía meses, creciendo junto con mi miedo y mi deseo de proteger a mi hijo, aunque él aún no hubiera nacido. Cada noche pensaba en planes, caminos, escondites, sin tener claro cómo lograrlo, pero sintiendo que era mi única salida. Charles, mi pequeño, dormía en sus brazos cuando lo tomé en la mañana. Lo envolví en una manta, asegurándome de que nadie notara el bulto bajo mi ropa. Metí lo poco que tenía en una bolsa de supermercado, algunas prendas, un poco de comida, una lata de leche que mi madre había escondido para él. No tenía maleta, no tenía dinero, no tenía certeza de a dónde ir, pero el instinto de supervivencia me empujaba a moverme. El corazón me latía con fuerza al abrir la puerta principal. Cada paso fuera de mi habitación se sentía como un riesgo enorme. Recordaba las miradas de padre, su voz imponente, la forma en que mi hermano siempre estaba alerta para controlar lo que yo hacía. Cada segundo fuera del control de ellos era una pequeña victoria y al mismo tiempo un riesgo que podría costarme todo. Di mis primeros pasos sobre la acera, respirando con dificultad, intentando mantener la calma. 1, 2, 3 pasos. Y entonces escuché la voz de mi padre, ronca y poderosa, cortando el aire como un látigo. ¿Dónde crees que vas, Jessica? Mi cuerpo se congeló. Charles se removió en mis brazos. Y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Sentí que la casa me llamaba de vuelta, que cada sombra podía ser la última oportunidad para escapar. Mi padre había salido del umbral como un demonio que nadie podía detener. Tony lo seguía de cerca,
con esa mirada fría que siempre me aterraba. En ese momento comprendí la magnitud del peligro. No era solo el miedo que había vivido durante años, sino la certeza de que ellos harían todo para retenerme, para mantener el control sin importar lo que yo sufriera. Mi madre estaba en el patio, colgando ropa, y al verme se quedó inmóvil. Sus ojos gritaban miedo y desesperanza. No podía hacer nada, y yo tampoco. Mis manos temblaban. Mi mente corría buscando una solución imposible. Todo mi plan de escape se desmoronaba con cada paso que ellos daban hacia mí. Pero en ese instante, algo dentro de mí se encendió, una chispa de coraje y de protección por Charles, que no podía ignorar. Sabía que rendirme significaría más años de sufrimiento para los dos. Debía pensar rápido, encontrar una manera de sobrevivir y de mantenerlo a salvo. Ese primer intento fallido no fue el final, fue una lección sobre la realidad del peligro y la necesidad de prepararme mejor, de esperar el momento adecuado. Aprendí que escapar no era solo físico, sino mental. Debía estar lista, con cada movimiento calculado, cada puerta y ventana contemplada, cada posible obstáculo anticipado. El miedo estaba presente, pero la determinación era más fuerte. Y así, a pesar del fracaso inicial, mi voluntad de vivir y proteger a mi hijo se convirtió en el motor que me mantendría en marcha. Después del primer intento fallido, comprendí que escapar de aquel hogar no sería sencillo. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión pensada. Charles dependía completamente de mí, y su bienestar se convirtió en la fuerza que alimentaba mi determinación. No podía fallarle, no podía fallarme a mí misma. Pasé días observando la casa, registrando los horarios de mi padre y de Tony, anotando mentalmente los momentos en que la vigilancia disminuía. Cada visita nocturna de mi hermano me recordaba lo que estaba en juego, pero también me enseñaba la necesidad de anticipar cada peligro. Aprendí a leer los patrones, a escuchar los sonidos de la casa como si fueran mapas invisibles que me guiaban. Mi madre comenzó a colaborar de manera discreta. Aunque aún temía a mi padre, entendió que había llegado el momento de actuar. Me ayudaba a preparar comida para el viaje. Escondía pañales, ropa y artículos esenciales, siempre con cuidado de que nadie lo notara. En su silencio había un apoyo silencioso, una complicidad nacida del amor y del miedo compartido. Cada gesto suyo me daba esperanza y reforzaba mi convicción de que la libertad era posible. Comencé a imaginar un futuro diferente para mí y para Charles. Soñaba con una casa donde no tuviéramos que escondernos, donde pudiéramos caminar sin miedo, donde su risa no se mezclara con el temor. Cada plan que trazaba era un paso hacia ese futuro, aunque aún incierto. Me enseñaba a pensar como una adulta, a prever los problemas antes de que sucedieran, a construir un plan sólido en medio del caos que nos rodeaba. Mientras tanto, Charles crecía, y con cada sonrisa, con cada pequeño gesto de confianza, sentía que mi responsabilidad era aún mayor. Él no merecía la oscuridad que yo había vivido, y esa certeza me impulsaba a superar cualquier miedo. Cada noche lo arrullaba, susurrándole que algún día todo sería diferente, que mamá encontraría la manera de protegernos, aunque no supiera exactamente cómo lograrlo. La realidad era dura. Escapar significaba enfrentarse a lo desconocido, abandonar todo lo que conocíamos, incluso a personas que podían ayudarnos. Pero también significaba esperanza, libertad y la posibilidad de construir una vida sin miedo. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de esa dualidad, del miedo al fracaso y del deseo ardiente de un futuro seguro. Aprendí a planificar con paciencia. No había lugar para errores. Cada momento de vigilancia se convertía en información valiosa. Cada conversación, por mínima que fuera, podía contener pistas sobre cuándo sería seguro moverse.
Incluso aprendí a practicar rutas en silencio, caminando por la casa como si fueran caminos invisibles hacia la libertad. En esos días, comprendí que la libertad no se obtiene solo con coraje, requiere estrategia, preparación y sobre todo un corazón dispuesto a resistir la desesperación. Charles y yo éramos un equipo silencioso, unidos por el amor y la necesidad de sobrevivir. Cada noche, mientras lo dormía en mis brazos, prometía que nada nos separaría de nuestra esperanza, y que aunque el miedo siempre estaría presente, no permitiría que nos detuviera. El plan comenzaba a tomar forma, la libertad estaba cerca, y con ella la posibilidad de un futuro donde pudiéramos existir, sin temor, donde mi hijo pudiera vivir sin las sombras que habían marcado mi infancia. Llegó el día que había esperado durante meses. Cada noche de planeación, cada momento de vigilancia y cada pequeño gesto de mi madre había preparado el terreno para este instante. Sabía que no podía fallar, que Charles dependía completamente de mí y que la libertad estaba a solo un paso de distancia. Esa mañana, el aire parecía más pesado de lo normal, como si la casa misma supiera que algo estaba por cambiar. Mi padre se fue temprano a la planta nuclear, como siempre con su olor a whisky y cigarrillos flotando en el aire. Tony se marchó a jugar al básquetbol con sus amigos. La casa quedó en un silencio tenso perfecto para la acción. Con Charles envuelto en su manta y la bolsa de supermercado colgada del brazo, me acerqué a la puerta principal. Cada paso se sentía como si caminara sobre vidrio roto. La adrenalina hacía que mi corazón latiera con fuerza y mis manos temblaran. Abrí la puerta lentamente, respirando con cuidado para no hacer ruido. Afuera, el mundo parecía desconocido, pero también prometedor. Di mis primeros pasos sobre la acera, contando cada segundo, escuchando cada ruido que viniera de la casa. Cada sombra podía ser peligrosa, cada sonido podía alertarlos. Sentí que mis piernas querían fallar, pero recordé la razón de mi huida. Charles. Su pequeño cuerpo en mis brazos era la fuerza que me impulsaba hacia adelante. Al doblar la esquina, mi padre apareció en el umbral, tambaleándose todavía borracho. La sangre se me heló, pero había practicado esto mentalmente cientos de veces. Mi madre, desde el patio, no podía intervenir, su mirada era un grito mudo de desesperación. Tony apareció detrás de él, sus ojos llenos de ira y posesión. Supe que si me atrapaban todo habría terminado. Entonces hice algo que no había planeado, corrí. Corrí con todo lo que tenía, sintiendo cada músculo en tensión, aferrándome a Charles con fuerza. Los gritos de mi padre y de Tony se mezclaron con los latidos de mi corazón, pero no miré atrás. Cada paso era un desafío, cada respiración un recordatorio de que estábamos vivos y que la libertad estaba cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la calle principal. El mundo exterior nos recibió con la luz del sol, un contraste con la oscuridad que habíamos dejado atrás. Por primera vez sentí que existíamos fuera de la casa, fuera del control de aquellos que habían intentado robar nuestra vida. Sabía que esto era solo el comienzo. La libertad era un primer paso, no un destino final. Aún nos esperaba un largo camino de supervivencia, de esconderse, de aprender a vivir en un mundo desconocido. Pero en ese instante, sosteniendo a Charles en mis brazos, sentí algo que no había sentido jamás: esperanza. Ese primer paso hacia la libertad nos mostró que incluso en la oscuridad más profunda, el coraje y el amor pueden abrir un camino. Charles y yo estábamos juntos, y mientras caminábamos hacia lo desconocido, por primera vez sentí que la vida podía ser nuestra, completamente nuestra. Después de escapar de la casa que había sido nuestra prisión, cada día era un desafío. La libertad no llegaba sin sacrificios, ni sin miedo.
A mis 15 años, sola con Charles, tuve que aprender a sobrevivir, a buscar refugio, comida y seguridad. Cada decisión estaba impregnada de miedo, pero también de un deseo profundo de construir algo diferente, algo mejor para nosotros. Nos refugiamos primero con vecinos de confianza, aquellos que habían notado mi sufrimiento en silencio. Ellos nos ofrecieron un techo temporal, comida y palabras de consuelo. Fue allí donde comprendí que no todos los adultos eran como los míos, y que existía un mundo donde Charles podía crecer sin terror. Esa certeza fue el primer ladrillo de nuestra nueva vida. Aprendí a depender de mí misma. Cada día era una lección. Cómo cuidar a un bebé, cómo administrar lo poco que teníamos, cómo enfrentar a un mundo que no conocía nuestro pasado. La responsabilidad era abrumadora, pero también fortalecedora. Con cada sonrisa de Charles, cada gesto de afecto, sentía que todo el sufrimiento había sido una prueba para prepararme para protegerlo. El miedo seguía presente, pero lo enfrenté de manera consciente. Comprendí que el trauma que había vivido no me definiría. Comencé a reconstruir mi autoestima, aprendiendo que ser madre joven no era una debilidad, sino una oportunidad de reescribir mi historia. Cada logro, por pequeño que fuera, era un paso hacia la libertad emocional y la sanación. Con el tiempo encontramos un lugar propio, un pequeño hogar donde Charles podía gatear sin miedo y donde yo podía respirar sin estar constantemente alerta. Poco a poco, lo cotidiano se convirtió en un refugio de paz. Aprendimos a vivir de manera simple, pero honesta. Las noches ya no estaban llenas de terror, sino de risas y sueños compartidos. Sin embargo, nunca olvidé lo que había pasado. El pasado permanecía, pero no como un peso que me hundía, sino como un recordatorio de mi fuerza. Contar nuestra historia se volvió una manera de sanar, de enseñar a otros que incluso en la oscuridad más profunda, hay caminos hacia la luz. Quería que Charles creciera sabiendo que su madre había luchado y sobrevivido, y que merecía un futuro libre de miedo. Hoy, mirando atrás, entiendo que nuestra vida nueva no solo fue un escape físico, sino una victoria emocional y espiritual. Cada día juntos era un regalo, cada abrazo, una prueba de que la esperanza podía prevalecer. Y así, con amor, paciencia y resiliencia, construimos un hogar donde la seguridad, el respeto y el cariño eran la base de nuestra existencia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar nuestra historia. No olvides dejar tu comentario contándome de dónde nos ves, porque cada palabra tuya me da fuerza para seguir compartiendo historias reales y necesarias. Dale like al video y suscríbete al canal para más relatos que inspiran y abren los ojos sobre lo que muchas personas callan. Tu apoyo es mi voz, y juntos podemos seguir iluminando historias que merecen ser contadas.